RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Damas y caballeros del Cusco Imperial, bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, correspondiente al día de hoy, martes 19 de mayo del 2015. El día de hoy queremos saludar a todos aquellos que acompañaron a la Municipalidad Distrital de Huanchac el día de ayer en la ceremonia conmemorando el martirologio de Túpac Amaru, un personaje que no debe pasar por alto y que tiene que ser siempre recordado en la historia del Perú y particularmente en la historia del Cusco como un mártir, un pro de la independencia, que allá por los años de 1780 dio su grito libertador, antes inclusive de la Revolución Francesa, antes de la independencia o paralelo a la independencia de los Estados Unidos. Dicho esto, empezamos con las principales informaciones que tienen que ser de conocimiento público. Empezamos con el tema de la paralización que el día de mañana se llevará a cabo en el nosocomio más reconocido del Cusco. Nos referimos al Hospital de los Pobres, el Hospital Antonio Lorena, el cual el día de mañana, miércoles 20 del presente mes, entrará en paro. Y este paro no es simplemente una medida preventiva, no es una medida que se da de una manera inopinada, sino es en contra del meseo del gobierno regional por la dilatación y el tiempo tan largo que están esperando los médicos, los trabajadores administrativos, los trabajadores asistenciales y todos aquellos que tienen que ver con el tema del Hospital Antonio Lorena, que ya se cansaron. ¿Cuánto tiempo más van a esperar hasta que el ilustre gobernador regional Edwin Licona se digne a poner de manifiesto cuál es su opinión o cuál es el planteamiento de solución frente al tema del Hospital Antonio Lorena? Pedimos, exigimos públicamente a través de este prestigioso canal RTV, canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, que el gobernador regional del Cusco diga de una vez por todas si se va a realizar el Hospital Antonio Lorena o no tiene la voluntad política de realizar dicho nosocomio. El hospital, concesionado en algún momento a la empresa brasileña OAS, ahora totalmente abandonado, no simplemente se puede quedar como una obra y punto. Representa un tema muy importante y un derecho fundamental reconocido por la Constitución política en favor de todos los peruanos, el derecho a la salud. El Estado tiene la obligación, la función de garantizar la salud de la población. En ese sentido, queremos pedirle, por favor, al gobernador regional, al margen de las múltiples exigencias que le venimos haciendo durante tanto tiempo, que se digne ocuparse de las labores propias del cargo que actualmente ocupa y ostenta. No solamente uno es gobernador regional por el hecho o para mandar y para colocar a los amiguitos, a los compadres, o para tener empresas que contienen al gerente general del gobierno regional, como por ejemplo Saenza, una empresa en la cual la esposa del gobernador regional y el actual gerente general del gobierno regional del Cusco son coaccionistas de una empresa que, según algunos comentan, estarían extorsionando presuntamente a algunos alcaldes distritales y provinciales con la finalidad de ganar concursos, licitaciones, aprovechando el cargo del señor Edwin Licona. Así que, por favor, señor Licona, en lugar de estar entrometiéndose en asuntos empresariales, que tiene toda la libertad de hacerlo, pero en el campo privado, en otro lado, no a través del cargo que tiene de gobernador regional, le pediríamos que se ponga de manifiesto cuándo va a darle solución al tema del Hospital Antonio Lorena, un tema que requiere de urgencia, requiere de una necesidad prioritaria. La salud del pueblo es una prioridad, es más, podríamos decir sin temor a equivocarnos que la salud es el primer
o la primera necesidad y la primera obligación que tiene el gobierno regional, en este caso, señor Licona o señor Wynn, ¿cuándo se va a ocupar de concretizar el Hospital Antonio Lorena? Muchos medios de comunicación, queridos televidentes, no tocan este tema, y es que han tenido que vender sus conciencias a través de canjes publicitarios, puestos de trabajo, quizás algún tipo de publicidad o con los famosos recibos por honorarios. Y da pena, da vergüenza que algunos malos comunicadores sociales o algunos periodistas vendan su conciencia y que traicionen cruelmente a las espaldas del Cusco, o me corrijo, traicionen al Cusco de manera frontal. Invito a los periodistas del Cusco, invito a los señores locutores, señores comunicadores sociales, hagamos un frente común para reclamar que el Hospital Antonio Lorena se concretice cuanto antes, porque no hablamos de cualquier valor, hablamos de un bien jurídico, de un interés jurídicamente tutelado muy importante como es la salud del pueblo. ¿Cuándo se va a construir, se va a entregar el Hospital de los Pobres? Nuevamente ratifico lo que dije el día de ayer, no toda la gente del Cusco, el 75% en promedio de la población cusqueña no cuenta con los recursos suficientes para hacerse atender en clínicas privadas, como es el caso de la clínica San José, Max Salud, Pardo, la clínica peruano-suiza, CIMA y tantas clínicas que tenemos en el Cusco. La gente de a pie, la gente que tiene un sueldo, que en muchos casos no supera los 1.500 soles, que no tienen propiedades, no tienen casas, no tienen rentas, no tienen jugosos sueldos al interior del gobierno regional o de otras instituciones, tienen que atenderse en los hospitales del Estado. Y el hospital regional ya colapsó. El hospital regional no tiene la capacidad de atender a los pacientes, ya ha colapsado. En ese sentido, nuevamente pedimos, la población del Cusco, la gente que realmente quiere al Cusco, pide que el Hospital Antonio Lorena, a la brevedad posible, se concretice, se acabe de una vez por todas, porque no se trata de dilatar eternamente, creyendo que los cusqueños somos tontos. Se lo digo personalmente, señor gobernador regional, el cusqueño, por más que muchos comenten que somos serranitos, que no pensamos, razonamos y nos damos cuenta y tenemos derechos y exigimos que se concretice el Hospital Antonio Lorena, en lugar de que usted vaya a la capital de la República para ver el tema de la investigación de lavado de activos que tiene. ¿Por qué no ve el tema del Hospital Antonio Lorena? ¿Por qué no conversar, por ejemplo, con el ministro de Salud? ¿O es que el señor Licona de San Salvador tiene temor de conversar con el ministro de Salud? Usted es gobernador regional, póngase los pantalones de gobernador regional y continúe con las obras. Las obras por el Cusco tienen que proseguir, al margen de que usted tenga distancias con los anteriores mandatarios regionales o quizás tenga una vinculación muy profunda. Usted debe saber su verdad. Le pediríamos, señor Edwin Licona, que no permita que el hecho de mañana llegue a mayores, porque ya ha salido y está publicado en el diario del Cusco del día de hoy, edición de hoy, martes 19 de mayo del presente año, que los trabajadores del Hospital Antonio Lorena mañana acatarán un paro en rechazo al eterno meseo del presidente en su momento y ahora gobernador regional, Edwin Licona. ¿Cuándo, señor Licona, va a dar una fecha cierta, o por lo menos va a conversar con los trabajadores o con el pueblo del Cusco que padece por su ineficacia, por su incompetencia? Porque con todo respeto, señor Licona, la competencia es la acción por la cual uno sabe llevar a cabo el cargo para el cual fue elegido. Usted es gobernador regional, tiene todas las facultades. Es más, usted está inscrito en el Partido Nacionalista y podría buscar al presidente de la República, podría entrevistarse con él y podrían dialogar con el ministro de Salud para ver una salida favorable para el pueblo del Cusco. Es indignante que en el Cusco la gente tenga que estar sin atención facultativa, sin atención de un médico. ¿Cuánta gente que en este momento, por circunstancias de la vida, no tienen para un inyectable, no tienen dónde curarse, tienen que morir
Y disculpen que parezca extremo, pero hay mucha gente que por no ser atendido a tiempo o porque no se le da la gana a Edwin Licona de aperturar el Hospital Antonio Lorena, hay personas que están sufriendo graves enfermedades, personas que podrían ser diagnosticadas y tener un tratamiento y recuperar el bien más preciado para un ser humano, que es la salud. Pero en el caso concreto del Cusco, tenemos un enemigo, un presidente o gobernador regional que más parece que alberga en su corazón odio por el Cusco, en lugar de el sentimiento de gratitud. El Cusco le ha dado ingeniero, ilustrísimo ingeniero, Edwin Licona, la gran oportunidad de demostrar su amor por el Cusco, trabajando por el Hospital Antonio Lorena, trabajando en la vía de evitamiento, la vía express, el aeropuerto internacional de Chinchero, solo 4 obras de continuidad que usted prometió en su campaña electoral. Y lo digo, queridos televidentes, porque tenemos que darnos cuenta que en el tiempo de la campaña electoral nos pintan maravillas, nos cuentan historias, nos dicen que van a hablar con el Banco Mundial, que van a sacar préstamos, que van a ver la forma de solucionar los problemas aparentes del Cusco. Pero llegado el momento cuando se sientan, como el caso de Licona, como gobernador regional, parece que se olvidó. El ilustre poblador de San Salvador se olvidó de que tiene que trabajar por el Cusco, así que nuevamente le recordamos, gobernador regional, trabaje, justifique el sueldo que tiene mensualmente, y así como viaja a Lima con todo su derecho para solucionar el tema de su investigación por lavado de activos, aspecto que hasta el momento todavía sigue en investigación de la Fiscalía de la Nación, le pediríamos que sea caballero y que viaje y se entreviste con el ministro de Salud. ¿O es que no tiene capacidad? ¿No tiene la facultad de buscar al ministro de Salud? ¿No puede entrevistarse con el presidente de la República? Muchos dicen que usted es bastante allegado a la primera dama. Señor Licona, el pueblo está ya cansado de tanta incompetencia. Le damos paso al contacto telefónico. Buenas tardes. Nos cortaron, retornamos al set. Parece que hay algunos que se incomodan, suponemos que son algunos que tienen que limpiarle los zapatos, o los franeleros, o los que le giran los recibos por honorarios al señor Edwin Licona, y que le cuesta al gobierno regional del Cusco. El gobierno regional está para trabajar en pro del Cusco, por las obras del Cusco y para las necesidades del Cusco, no para hacer la caja chica, y lo digo abiertamente, de algunos comunicadores sociales o periodistas que no hablan del tema, se callan, simplemente. Le damos paso al contacto, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted se cree el perfecto, usted es alcohólico, señor, habla lo que quiera, su cabeza está dañada, y habla de envidia, de cólera, de todas las autoridades. Uy, qué miedo. Yo digo, ¿por qué tanta agresión, señora televidente? Y si tiene pruebas de quien le habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, tiene el problema, si no me equivoco, de alcoholismo, demuéstrelo. ¿Cuál alcohólico, señora? Respetos, guardan respetos. Se nota claramente que cuando empezamos a hablar del incompetente, porque no es pues una persona eficaz, es un señor que ha sido elegido como gobernador regional y no hace nada por el Hospital Antonio Lorena. La vía de evitamiento sigue totalmente abandonada. El Hospital Lorena, que es una necesidad tan importante, nadie lo toca. Qué pena pues, señora televidente. Yo no puedo guardar silencio, no puedo ser cómplice de un gobernador regional que lo único que hace es cobrar mensualmente su sueldo y no hacer mayores obras por el Cusco. Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor hacer uso de ese informativo. Y dicho sea de paso, para poder hablar sobre el actual presidente o gobernador regional que tenemos. Muy lamentable la situación de este gobernador, que no ata ni desata, sencillamente pues es el producto de la improvisación y la mala elección que hemos dado en Cusco. Y creo que este ciudadano ya debe tomar decisiones. Esa vía de evitamiento no es vía de evitamiento, sino es una vía de atoramiento que se ponga en la cabeza ese gobernador regional. Porque todos los carros van a llegar en Velasco Atete, ahí se van a atollar completamente.
¿Y a dónde va a salir? Entonces, ¿por qué este señor no se proyecta de una vez una salida a la cartera bancaria? Ese trabajo tiene que hacerlo, si no está de más que se vaya. Y así mismo también el hospital Antonio Lorena, es una pena, porque este señor está perdido. No está justificando su sueldo, sino por lo menos en algo justifique la gran mafia del robo que viene ejecutando este nuevo gobernador. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y es también un sentimiento que tiene el Cusco. No estamos hablando simplemente por una animadversión, por odio, por cólera contra el señor gobernador regional. Hablo sobre hechos concretos, estimados televidentes. El hospital Antonio Lorena, el hospital de los pobres, de la gente que no tiene recursos, de aquellos que, aunque muchos crean que no es cierto, tienen 10 o 20 soles diarios para mantener una familia de 5 o 7 personas, ¿dónde se atienden? El hospital regional ya colapsó. Los nosocomios pequeños como Belempampa, Independencia, los puestos de tío ya no están en funcionamiento en esa capacidad. Necesitamos del hospital Antonio Lorena. ¿Y qué dice el señor Edwin Licona Licona, el investigado por lavado de activos? No dice nada, se calla simplemente, no trabaja por el Cusco, y eso yo no lo puedo callar, lo tengo que decir, le duela a quien le duela. Le damos paso a la siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gavancho. Lo que preocupa a la región es justamente la continuidad de la corrupción en el gobierno regional, toda vez de que efectivamente no se ata ni desata de las obras que en continuidad que se están ejecutando. Lo que también llama la atención es de que la corrupción respecto a la participación de su gerente general, el ingeniero Boluarte o algo así, que pues es parte de la empresa que ha tenido con la esposa del presidente o del gobernador. Entonces, ¿por qué una persona, siendo que va a dirigir una institución tan importante como el gobierno regional, va a poner de colaborador a su gran amiguísimo y socio, ex socio o socio, no sé cómo será, en la gerencia de la región? Porque esto implica, ya huele a pestilenta, huele a corrupción, ¿verdad? En consecuencia de esto tenemos que estar atentos a cualquier situación anómala que se registre en el gobierno regional respecto a las inversiones que pueda tener o contratos direccionados especialmente. Y todo lo peor de que efectivamente es posible, dadas las influencias de gobernador regional, pueda indirectamente hacer de que los municipios pues tengan contratos o licitaciones ganadoras para la empresa de la esposa del gobernador. Esto se llama, ¿qué le voy a decir? La corrupción, tan igual como lo fue los intereses, conflicto de intereses que ha tenido Mayorga como ministro, no obstante de haber trabajado en las mismas empresas que estaba luchando, mejor dicho, en empresas que era parte antes y que después de ministro les favoreció. Eso es lo que va a pasar nuevamente aquí en la región del Cusco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor televidente, agradeciéndole por su gentil e inteligente sintonía y haciendo eco a la última llamada telefónica para que tengan conocimiento, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, el querido gerente general del gobierno regional del Cusco, el señor Henry Enciso Boluarte, tiene una empresa, una empresa que no tiene nada de malo, pero es una empresa. Adivinen con quién, con la esposa del gobernador regional, del señor Edwin Licona Licona. No sabíamos la razón por la cual Licona Licona defendía siempre a su gerente general. Ahora sabemos que lo defiende porque es socio de su querida esposa, es socio de Zaensa, una empresa que presuntamente extorsiona
algunos alcaldes para aprovechar el cargo de el incompetente, y lo digo públicamente, Licona. Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Qué bueno que usted desnuda toda esta ola de corrupción que existe dentro del gobierno regional del Cusco. Parece que este problema endémico de nuestro pueblo del Cusco no se va a desterrar, por una parte. Por otra parte, quería darle en conocimiento, señor Cabancho, lo que está ocurriendo en el Hospital Antonio Lorena. Es pésimo la atención. Por ejemplo, yo soy, en vez de ir al seguro que uno pierde tiempo, me fui al Hospital Lorena para hacerme unos análisis. Simplemente, señor, no tienen los aditivos correspondientes pese a que uno quiere pagar. Realmente el servicio del Hospital Antonio Lorena y a la cabeza el doctor Ordóñez están muy mal porque realmente falta la atención. Gracias, señor. Gracias, señor televidente, y ojalá que en el Hospital de Contingencia Calirruna mejoren la calidad de servicio, porque los que vamos a atendernos, ojo, no nos atienden gratis, a no ser que sea el caso del CIS, y aunque lo sea, tienen la obligación de dar calidad de servicio. Es por ello que también quisiera exhortar al director del Hospital de Contingencia Calirruna, el director mudo, el que no habla, el que no tiene la capacidad de ir al gobierno regional a decirle al señor Licona cuándo solucionamos el tema de la construcción del Hospital Antonio Lorena. El día de mañana se dará una paralización por parte de los trabajadores y médicos del Hospital Antonio Lorena, pero ojo, no porque el director haya convocado dicha paralización. Esto quiero dejarlo bien claro. Parece que el director del Hospital Antonio Lorena, que ha sido digitado para que no diga nada, para que no opine nada y simplemente para que cobre su sueldo, es mi humilde apreciación de los hechos, no está en disposición de exigirle al gobernador regional porque tiene miedo de que lo saquen. Así que, señor director del Hospital Calirruna, en su momento Hospital Antonio Lorena, tome valor. Usted como director del Hospital de Contingencia, en su momento Antonio Lorena, debería conducir el día de mañana un grupo bueno de profesionales y de administrativos para conversar con el gobernador regional, decirle cara a cara las necesidades que tiene el pueblo del Cusco. El día de hoy estamos tocando este tema del Hospital Antonio Lorena porque basta. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que Edwin Licona se ocupe de todo, menos de las obras que realmente necesita el pueblo del Cusco? Es indignante que se haya descubierto que el señor gerente general del gobierno regional del Cusco, Henry Enciso Boluarte, tenga serias vinculaciones que presumen que podría haber corrupción con la esposa del gobernador regional. Tienen una sociedad comercial, una empresa con el nombre de Saenza, Zapana Enciso Zapana, los nombres de la esposa y el cuñado del gobernador regional y el nombre del gerente general del gobierno regional del Cusco. ¿En qué lugar estamos, queridos televidentes? Muchos obviamente no tocan este tema, porque hablar de este tema significaría perder el puesto de trabajo, o quizás no cobrar las jugosas publicidades, o no tener los auspicios del gobierno regional. Pero este programa, cuyo nombre es La Juventud tiene la palabra, tiene como finalidad desenmascarar los presuntos actos de corrupción y principalmente hacer que el Cusco se dé cuenta de la verdadera realidad que muchos tratan de ocultar. En muchos casos inclusive pretenden distorsionar la verdad de los hechos, y duele que existan personas que se vendan por un puesto de trabajo. Qué falta de profesionalismo de aquellos que, teniendo perfecto conocimiento de estos hechos, simplemente se hacen los de la vista gorda y toman otro tema como tenor de sus programas radiales o televisivos. Ahora, en este tiempo, la juventud también tiene todo el derecho de reclamar que los cambios tienen que empezar. Nosotros, y digo nosotros porque me refiero a ese grupo de jóvenes que ahora no estamos en disposición de mirar simplemente, sino en una actitud contestataria, con respeto, pero contestataria al fin y al cabo, porque no vamos a permitir más actos de corrupción, o tampoco vamos a permitir la incompetencia. Señor Licona, usted como gobernador regional tiene toda la facultad, tiene todos los recursos para poder viajar y entrevistarse
con el ministro de Salud, de ser el caso, como lo estoy diciendo el día de hoy, martes 19 de mayo del 2015. Podría viajar, hablar con el ministro de Salud, hablar con el presidente de la República, porque le recuerdo, quizás se olvidó, señor Licona, que usted, al igual que el presidente de la República, pertenecen al mismo partido político, al nacionalismo, el partido que ha decepcionado al Cusco y al Perú, el peor partido en mi concepto muy personal. La población tiene derecho a tener cualquier tipo de opinión, pero es mi opinión personal. Señor gobernador regional, ocúpese de las obras de continuidad. El hospital Antonio Lorena necesita ser concluido y no le pedimos que nos haga un favor, no le va a costar un sol de su bolsillo, es simplemente tener voluntad política. Cuando una autoridad tiene decisión, cuando una autoridad tiene una hoja de ruta establecida y cuando una autoridad tiene en el corazón un sentimiento que quizás usted, señor Licona, desconoce, que se llama amor por el Cusco, amor por los pobres, amor por aquellos que no tienen nada que ver con usted, pero son pobladores del Cusco, gente que no tiene recursos y que tiene que sanarse. Usted podría hacer mucho, pero en su caso, señor Licona, en estos 5 meses a cargo del gobierno regional, ¿qué nos demuestra? Incapacidad, incompetencia, falta de diálogo, pero sí diálogo con algunos medios de comunicación con los cuales no discrepa mucho y al contrario le echan flores. El mejor presidente regional, claro, porque ¿cuánto estará pagando? Y a buen entendedor, pocas palabras, señor Licona. Y cuando digo pagando, no me refiero a que saque dinero de la región, porque no quisiera verlo en un proceso judicial. Me refiero al pago de publicidades que muy pronto vamos a darle lectura en este programa, para que se enteren, queridos televidentes, de que algunos, entre comillas, respetables hombres de prensa, cobran, facturan al gobierno regional actual, a Edwin Licona. ¿Y saben qué dicen en sus medios radiales y televisivos? Nada, mutis absoluta, no tocan el tema del Hospital Lorena, no tocan el tema del Aeropuerto Internacional de Chinchero, no reclaman, por ejemplo, de la vía expresa, que ha sido inaugurada recientemente, pero que no se ve más que obreritos con pico y con pala, y lo digo públicamente. La vía de evitamiento, que es una vía donde es intransitable. Uno que vaya por ahí no solamente corre el riesgo de accidentarse por la cantidad de orificios que hay en dicha vía, sino el riesgo de ser asaltado, porque se ha vuelto un lugar de delincuencia. Y hablando de delincuencia en el Cusco, también pediríamos que el alcalde del Cusco, el señor Carlos Manuel Moscoso Perea, a puertas ahora de que llegue el Corpus Christi, llegan las fiestas del Cusco, se ocupe del tema de seguridad ciudadana. Es indignante ver cómo el mirador de San Cristóbal, queridos televidentes, en horas de la tarde, horas de la noche, es un centro donde liban bebidas espirituosas los jóvenes, escolares de algunos centros educativos que no vamos a dar a conocer hasta tener los videos que demuestren que San Cristóbal se ha vuelto el principal lugar donde la juventud destruye su presente y su futuro. Y el alcalde del Cusco y el general en retiro Rosas León parece que no se ocupa de el mirador de San Cristóbal, o el tema, por ejemplo, de Santana, alcohólicos en Santana, casco monumental. Señor Carlos Manuel Moscoso Perea, ¿cuándo se va a ocupar realmente de la seguridad y de cuidar del Cusco? Por otra parte, también, a petición del pueblo del Cusco, decirle al señor alcalde del Cusco, ¿cuándo se solucionará el tema de la limpieza pública? El botadero de Jaquira ya ha colapsado. La población de Jaquira ya vino la semana pasada al Cusco reclamando la limpieza en la ciudad imperial del Cusco, pidiendo que se dé un trato adecuado a la basura, pero parece que el señor Carlos Manuel Moscoso Perea no tiene voluntad tampoco de ver el tema de la limpieza pública. Señor alcalde, con profundo respeto, un pueblo limpio es un pueblo que siempre va a ser bien visto. Y si no lo sabe, se lo recuerdo, el Cusco está en los ojos del mundo. El Cusco es una de las 20 ciudades más importantes del mundo y tiene que estar limpia. No puede estar con bolsas de basura en las calles. Así que, señor Tarapotino, con respeto,
ocúpese del tema de la limpieza. Le damos paso al siguiente contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Disculpe, lo felicito por su programa. Creo que usted es una persona que realmente es justa, correcta, y no creo que se hace sobornar con ninguna autoridad. Yo quiero hacer una denuncia, señor. Yo quisiera, señor, que ustedes vayan al municipio de Santiago, señor. ¿Sabe quiénes están ahí realmente direccionando el municipio? La madre del alcalde y la esposa. Todos los días está en ahí la madre y la esposa, señor. Y creo que eso no es justo, señor. Y después, señor, toda su familia, todita su familia por parte de abuelo, de padre, de todos, están trabajando en cargos de gerencia, señor. Yo quisiera que hagan una investigación, señor. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y en obediencia a nuestra obligación y responsabilidad de cumplir con lo que el pueblo pide, vamos a constituirnos en la Municipalidad Distrital de Santiago para averiguar, indagar e investigar si efectivamente se estarían cometiendo presuntos actos de nepotismo por parte del alcalde electo del distrito de Santiago. Se lo prometo, señora televidente, vamos a estar revisando si realmente estos actos son ciertos, y si lo son, no nos va a temblar la voz en ningún momento para denunciar estos actos. Por el momento vamos a analizar previamente y vamos a investigar dichos acontecimientos. Continuando con el tema de la limpieza pública, estimados televidentes, pedirles que también se unan a esta voz de protesta para que el alcalde del Cusco, y cuando le digo tarapotino, no busco ofender al alcalde del Cusco, es el lugar donde nació. Yo soy cusqueño y me siento profundamente orgulloso del lugar donde mi madre me trajo al mundo. Lo propio en el caso del señor Moscoso. No entiendo por qué algunos en las redes sociales se molestan cuando uno le dice tarapotino al alcalde del Cusco, si es su realidad. La verdad no tiene por qué ofender a nadie, y uno no lo dice por ofenderlo, señor alcalde. Al contrario, le recordamos, porque siempre es bueno refrescar la memoria de las autoridades. Decirle nuevamente, señor alcalde del Cusco, que usted tiene como obligación limpiar, ordenar, que se mantenga limpio el casco monumental y no estar ocupado, por ejemplo, en el cierre de la Plaza de Armas. ¿Tiene criterio, señor alcalde? Usted se ha puesto a pensar que el próximo 4 de junio es el Corpus Christi. Quizás como es de Tarapoto no conoce, pues, que cada año se conmemora la fiesta del Corpus Christi. ¿Va a estar cerrado para eso el casco monumental? ¿Qué tipo de congestión vehicular vamos a tener en el Cusco? ¿Tiene conocimiento de las fiestas del Cusco, señor alcalde? Y disculpe el tono irónico o que le hable de esta manera, pero me parece increíble cómo a puertas de que se ven el Corpus Christi, las fiestas del Inti Raymi y tantos desfiles acostumbrados ya en la ciudad del Cusco desde hace mucho tiempo, usted esté empecinado en el cierre de la Plaza de Armas, que debe hacerse con calma. Nadie le dice que no lo haga. Tiene todo el derecho de realizar la obra de cerrar o de peatonalizar la Plaza de Armas, pero tenga estudios previos, señor alcalde o señor doctor en Derecho, para que no diga que solamente lo ninguneamos, como nos hacen llegar algunos malos comentarios de los allegados al alcalde del municipio provincial del Cusco. Y queridos televidentes, para cerrar esta parte, irónicamente, el pueblo del Cusco eligió al alcalde Carlos Manuel Moscoso Perea y al presidente, ahora gobernador regional, Edwin Licona Licona, del mismo partido, de la agrupación extinta Causachun Cusco. Eligieron por ellos. Ahora miren los resultados. Qué de bueno hemos obtenido de elegir a Licona y de elegir a Moscoso. Que el pueblo saque sus propias conclusiones. También nuevamente invitar, exhortar, implorar, no, jamás lo vamos a hacer, pero decirle sí al señor alcalde de San Jerónimo, William Paño. ¿Cuándo se va a ocupar del tema de la planta de tratamiento de las aguas servidas en el distrito de San Jerónimo, que contamina de manera, cuando uno pasa por la parte de San Jerónimo puede oler olores nauseabundos? Y encima, el presidente del directorio de Seda Cusco, el señor César Paniagua, sale con el discurso barato de que si hay una planta tiene que apestar. Señor César Paniagua, si usted no tiene la capacidad de dirigir el directorio,
de Seda Cusco, entonces retírese del cargo. Además que su cargo, muchos lo cuestionan por la decisión unilateral, en la opinión de varios, de haber sido designado como presidente del directorio de Seda Cusco. Regresando al señor alcalde de San Jerónimo, William Paño, le recordamos, quizás se ha olvidado con tanto trabajo que está haciendo en San Jerónimo, que usted es uno de los integrantes de la Junta de Accionistas de Seda Cusco, señor William Paño. Así que podría llamar, tiene todo el derecho, legalmente tiene el derecho y la facultad de llamar una reunión extraordinaria de los accionistas o de la Junta de Accionistas de Seda Cusco para ver el tema del sector de Coyana, un sector que muchos dicen que es una periferia del Cusco, pero un momento, ahí se ubica la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Andina del Cusco, ahí se ubican más de 17 asociaciones de vivienda que día a día, desde que amanece hasta que anochece, las 24 horas del día, soportan el hedor nauseabundo que genera el elefante blanco que se construyó de la planta de tratamiento de las aguas del río Guatanay y que desemboca un olor totalmente nauseabundo. Pongámonos en el caso de los habitantes de Coyana, ¿cómo soportan a la hora de consumir sus alimentos? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿cómo soportan semejante hedor? Señor, por favor, alcalde de San Jerónimo, William Paño, ¿por qué no llama realmente una reunión de la Junta de Accionistas? ¿O tiene temor? ¿O es que no tiene conocimiento? Sabemos que el alcalde de San Jerónimo es un tanto novato, no tiene mucho conocimiento porque recientemente está ocupando un cargo público, pero se aprende y para algo tendrá pues asesores. Nos comentan que se ha rodeado de un pool de asesores en el municipio distrital de San Jerónimo que le sean útiles, porque hasta donde tengo conocimiento, enero, febrero, marzo, abril y muy pronto mayo estarían cobrando sus jugosos sueldos los asesores sesudos del alcalde de San Jerónimo, que no hace nada con el tema de Coyana. Nos solidarizamos con la población de Coyana y los alrededores que tienen que soportar las consecuencias de los presuntos actos de corrupción, porque se hizo una planta de tratamiento para limpiar el Guatanay, pero no para destruir la vida de la población que vive en San Jerónimo. Por favor, señor alcalde de San Jerónimo, no espere a que vayamos a buscarlo a su municipio y esperemos que si lo buscamos no se termine corriendo William Paño, porque Coyana no tiene que oler precisamente a flores y a rosas, pero con que no apeste, basta y sobra. Nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos en breves instantes. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico, Pre-Inca, Inca Colonial. Presenta show de cocina en vivo por Joel Tello Vilches, el gurú andino, cocina gourmet, bioenergética, Eloy Auca. Todos los días podrán disfrutar de alpaca alquimia en salsa de sauco flameada con pisco, ceviche con leche de tigre, lomo saltado, trucha en salsa de los dioses, cuy al horno, arroz con mariscos, pastas hechas en casa y una gran variedad de platos. Y en los postres, salud y placer inca, dulce amada, milagritos. Además, la fiesta del pisco. Reservas 084 63 62 35 948 9899 31 RPC 994 817667 Avenida Amazonas sin número Pisac, pasando el primer grifo. Buffet variado 39 soles. Realizamos eventos empresariales e institucionales. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico. Socio, Socito, con Presta Perú. Construye, amplía o mejora tu vivienda. Te prestamos hasta 95.000 soles con la mejor tasa, 1.24% mensual, hasta 12 años para pagar. De los requisitos, ni te preocupes, no lo pienses más. Presta Perú, la cooperativa de ahorro y crédito del Perú, te da la mejor alternativa para que tu vivienda sea la mejor. Construye, amplía o mejórala. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, tu amigo de confianza. Presta Perú, en Cusco, Avenida Garcilaso 408 en Huanchac, frente a la compañía de bomberos. Ubícanos también al teléfono 238244.
Este 2015, RTV El Diario tiene para ti. El momento de la juventud ha llegado. A las 2 de la tarde, Gilmar Gavancho Valenzuela analiza los temas más importantes, lo más destacado del día. La juventud tiene la palabra. Tiene la palabra. Programación de avanzada en RTV, el canal de noticias, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la breve pausa comercial de su programa La Juventud tiene la palabra, programa que tiene como finalidad hacer de conocimiento público del Cusco los acontecimientos que muchos otros pretenden callar, que muchos otros simplemente no opinan, no hablan del tema porque giran boletas, giran recibos por honorarios o porque colocan a ciertos familiares en sus puestos de trabajo. Particularmente quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, no tiene ningún tipo de compromiso ni se ha casado con nadie al momento de empezar en esta propuesta televisiva que ya viene teniendo un tiempo en la televisión cusqueña y que buscamos defender los intereses del Cusco, porque cuando alguien ama al Cusco, cuando alguien siente por el Cusco, tiene que defender al Cusco como un hijo defendería a su madre. Un hijo bien nacido siempre es un hijo agradecido. Es por ello que quien les habla tiene el eterno compromiso de defender al Cusco pese a las amenazas, pese a las advertencias, pese incluso a los insultos, de los cuales obviamente no tomamos en cuenta, jamás lo vamos a hacer, porque uno cuando tiene la conciencia limpia, cuando uno no tiene antecedentes penales, policiales ni judiciales, y no tenemos rabo de paja, no tenemos por qué guardar silencio, mucho menos asustarnos. Acá no tenemos temor porque particularmente yo creo que en la vida lo que debe primar es el respeto, siempre el respeto, pero nunca el temor solamente a alguien, a Dios Todopoderoso. Y cuando alguien trabaja por el Cusco, pese a las advertencias o amenazas, Dios Todopoderoso protege a los que andan por la verdad y que andan por lo correcto, andan por el buen camino. Continuamos con las informaciones, prosiguiendo con la petición que le hacemos al gobernador regional del Cusco, Edwin Licona Licona, de por favor esclarecer los hechos de la empresa que no es ficticia, la empresa que está inscrita en los registros públicos de la zona registral número 10 del Cusco, la empresa Zaensa, empresa constituida por su digna esposa y también, irónicamente, por el gerente general del gobierno regional del Cusco, Henry Enciso Boluarte. Señor gobernador regional, ¿cuándo va a dar su opinión sobre el tema? ¿O es que va a guardar silencio y no va a opinar sobre este aspecto? El que calla, otorga, gobernador regional. Esperemos que no sea cierto, es por ello que nuevamente pedimos a los alcaldes distritales y provinciales que denuncien cualquier tipo de presunta extorsión por parte de la empresa Zaensa, la empresa constituida por la esposa del gobernador regional y el gerente general del gobierno regional. Qué curioso, ¿no? Quizás no es ilegal, como lo dicen otros compañeros de trabajo, pero sí es inmoral, porque se supone que si yo trabajo para el gobierno regional, no puedo tener una empresa constituida con la esposa del presidente regional. Hay aquellos que no tengan temor ni vergüenza de manchar o de ensuciar su nombre o su apellido. Aquellos que respetamos el nombre que tenemos, el apellido que nos dieron nuestros padres, tenemos mucho cuidado al momento de actuar. Pero hay otros que simplemente les vale nada, ni su nombre ni su apellido, y simplemente se dedican a trabajar y a buen entendedor, pocas palabras. Y si se sienten ofendidos, lo digo abiertamente, hagan valer sus derechos. Estamos en un estado de derecho donde tanto gobernados como gobernantes tienen que sujetarse a las leyes. Así que, señores funcionarios o señor Henry Enciso Boluarte, si se siente afectado, instaure una medida penal en mi contra y nos vemos, si es que es lo que usted estima por conveniente. Señor Edwin Licona Licona, por si acaso acá no estoy con el temor o con el susto, haga valer su derecho, o su esposa, Ángela Zapana de Licona, haga valer su derecho si le estoy difamando, que para eso existe el Poder Judicial. Así que, si tienen algo en mi contra, nos veremos en el Poder Judicial.
pero quien anda con la verdad y es temeroso de Dios no tiene por qué callar lo que realmente está pasando en el Cusco, y es indignante, queridos televidentes, que en nuestra tierra la corrupción campee, el nepotismo exista, y vamos a investigar a propósito de una llamada que tuvimos el día de hoy en la Municipalidad Distrital de Santiago. ¿Qué de cierto hay de que la esposa, la mamá del alcalde electo, Franklin Sotomayor, tendría parientes trabajando? Vamos a investigarlo y no podemos dotar todavía de certeza dicho aspecto hasta no comprobar esta información. También pedirle nuevamente al alcalde del Cusco, Carlos Manuel Moscoso Perea, que implemente el sistema de limpieza pública en el Cusco. Se nos vienen las fiestas del Cusco, se viene el Inti Raymi, se viene el Corpus Christi y gran cantidad de turismo nacional, empezando por lo nuestro, y de turistas extranjeros vendrán al Cusco. Aproximadamente serán 20 a 30 mil turistas entre nacionales y extranjeros que llegarán en los meses de mayo, junio y julio, la temporada alta para aquellos entendidos en materia de turismo, y necesitamos de limpieza en el Cusco. Necesitamos que las calles se conserven como lo estuvieron en la gestión del economista Luis Arturo Flores García, que discrepamos en muchos puntos en su momento, pero lo que no podemos debatir es que en el gobierno del anterior alcalde había limpieza y había principio de autoridad y había diálogo, no como ahora, que cuando alguien quiere hablar con su Alteza Imperial, el alcalde del Cusco, tiene que sacarle cita con 5 años de anticipación, y disculpen la exageración, pero es la realidad. El Cusco sabe lo que estoy hablando. Muchos dirán que estamos nadando contra la corriente al atacar al alcalde, al atacar al gobernador regional. Corrijo, no atacamos, pedimos que cumplan con su deber, con su labor, que cumplan y que justifiquen el sueldo que mensualmente percibe el alcalde provincial y el gobernador regional. No solamente es cobrar el sueldo, colocar a los compañeros, a los amigos, a los compadres o a los que están en la argolla. También hay que respetar a los profesionales que hay en el Cusco y que vienen siendo desplazados últimamente, profesionales con maestría, con doctorado, con alta especialidad y capacidad, y que no son contratados. ¿Por qué no se les contrata? Quizás es porque no tienen pues la afinidad de ser amigos, conocidos o compadres de los actuales o de las actuales autoridades en el Cusco. Esto realmente llama poderosamente la atención. Queridos televidentes, en atención al tiempo, nos vamos con el comentario final. Estimados televidentes, en primer término agradecerles por su gentil e inteligente sintonía en este horario tan especial. Sabemos que es un horario particular, es un horario familiar, un horario en el cual muchos están almorzando y en alguna ocasión podemos causarles desazón, pero la verdad, por dolorosa, por sucia que sea, tiene que ser conocida. Así que 1000 perdones si algunos se sienten ofendidos, pero no vamos a cambiar el tenor o el tono en el cual trabajamos en este su programa, La Juventud Tiene la Palabra. Agradezco de sobremanera a aquellos que nos sintonizan día a día de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por este prestigioso canal RTV, canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos y sobre todo por participar, porque este programa busca que la población tenga la finalidad o que pueda decir sus verdades, verdades que en muchos casos no pueden salir en otros medios de comunicación que simplemente optan por no recibir llamadas. Yo creo que cuando un medio de comunicación o un programa no tiene nada que ocultar, no tiene por qué cerrar los micrófonos, al contrario, que los micrófonos y el teléfono esté totalmente abierto, porque de esta manera la población puede juzgar cuál es el trabajo de quien les habla o de otros medios de comunicación. Como comentario final, el día de mañana, miércoles 20 de mayo, se realizará la paralización del hospital o de los trabajadores del Hospital Antonio Lorena, exigiendo al ilustrísimo empresario Edwin Licona Licona, o me corrijo, su esposa, la empresaria, junto al gobernador, al gerente general del gobierno regional, Henry Enciso Boluarte, mañana
se hará una paralización para que el señor Licona, el señor Win, diga algo. ¿Y cuándo se va a dar solución al Hospital Antonio Lorena? Le pedimos, por favor, cordura, señor gobernador regional, y que trate con prudencia, con respeto, a los trabajadores que lo visitarán el día de mañana a las puertas del gobierno regional, y que tenga la decencia, la moral de atenderlos y de conversar, y también pedirle al mudo, al director del Hospital Antonio Lorena, que hable por los intereses del Cusco, que hable por los intereses del Hospital Antonio Lorena. Por último, queridos televidentes, implorar como siempre la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que derrame sobre ustedes, sus hogares y sus familias mucha salud en primer término, ya que la salud es lo primero. Mucha armonía familiar en casa, mucho trabajo para la gente honesta y no para los corruptos y delincuentes que abundan en el Cusco imperial, y sobre todo mucha inteligencia para que sepan dilucidar perfectamente quiénes trabajamos por el Cusco y quiénes, teniendo una cámara enfrente o estando detrás de un micrófono, simplemente no dicen nada porque reciben algún dinero del gobierno regional. A buen entendedor, pocas palabras. Hasta el día de mañana. Buenas tardes, permiso.